Hola a todos, en este video hablaremos sobre el tema de grupos formales, en el cual explicaremos las 5 etapas que lo conforman en su estructura y de igual manera las características que cada una de ellas tiene. Bueno, como definición estable, tenemos que los grupos formales son una estructura de organización, en el cual son asignadas diferentes tareas para un mismo objetivo. En los grupos formales, el comportamiento de los individuos está estipulado y dirigido hacia las metas de la organización, que ésta ya tienen implementadas a realizar y que de igual manera sean cumplidas. Bueno, en los grupos formales existen subgrupos. Uno de ellos es grupo de mando, en el cual es una organización tipo organigrama conjuntado por individuos, en el cual uno de ellos le rinde cuentas a un jefe determinado, y así sucesivamente. Ejemplo de empresas, escuelas. También un subgrupo es el grupo de tareas, en el cual es una asociación de individuos que están unidos para culminar una encomienda de trabajo en las diferentes circunstancias que se presenten. Bueno, a continuación veremos algunas características y de igual manera ejemplos para que sea entendido más el tema. Bueno, en el ejemplo de grupos de mando se menciona que son los individuos que cada uno de ellos rinde cuentas a un jefe determinado, como un tipo organigrama. En un ejemplo de una empresa, como se muestra, tenemos 3 asistentes. Cada uno de ellos tiene un jefe. Está el jefe de mercadeo, jefe de operaciones y jefe de finanzas. Estos 3 en conjunto le dan la información a la secretaria recopilada. Entonces, la secretaria, al mover toda la información, analizarla, se la entrega a la gerencia, que como se muestra es el nivel de rango más alto en este esquema. Es así como se comportan los grupos de mando. Un individuo que le entrega información a un jefe y así determinadamente. Y bueno, en el grupo de tareas se decía que era la unión de individuos para una encomienda. Sin embargo, hay límites. No determinan el superior jerárquico, sino que pueden cruzar las relaciones de mando. Un ejemplo de esto puede ser en una escuela, en donde un estudiante es acusado de un delito. Entonces, se requiere de una coordinación y comunicación del director de asuntos académicos, el director estudiantil, el consejo de estudiantil, jefe de seguridad y secretario general, en el cual estos individuos tienen que relacionarse y tener una comunicación mutua para darle una solución o una clara respuesta de lo que pasa, si es cierto, es falso, y luego el porqué de todo esto. Bueno, a diferencia del grupo de mando, aquí no se muestran un nivel jerárquico, sino que pueden los individuos conversar, como el contrario del grupo de mando, que ahí no, cada individuo entrega cuentas a un jefe. Esa es la diferencia entre estos dos subgrupos en los grupos formales. Las razones más importantes para que las personas formen grupos son: 1. Seguridad. Al unirse a un grupo, los individuos reducen la inseguridad de estar a solas, se sienten más fuertes, tienen menos dudas personales y resisten mejor las amenazas cuando pertenecen a un grupo. 2. Estatus. Entrar en un grupo que los demás consideren importante confiere a los miembros reconocimiento y una posición. 3. Autoestima. Los grupos infunden en las personas sentimientos de valía, es decir, además de comunicar una posición a los foráneos, pertenecer a un grupo también fomenta la sensación de valer a los propios integrantes.
4. Afiliación. Los grupos satisfacen necesidades sociales. A las personas les gusta el trato frecuente al que se presenten en los grupos. Para muchas personas, estos intercambios en el trabajo son el principal satisfactor de sus necesidades de afiliación. 5. Poder. La acción de un grupo consigue a menudo lo que no puede el individuo solo. Hay una fuerza en la suma. 6. Consecución de metas. Hay ocasiones en las que se requiere más de una persona para realizar una tarea, cuando hace falta reunir dotes, conocimiento o fuerza para terminar el trabajo. En tales casos, la administración recurre a un grupo formal. En los grupos formales podemos ver que consta de 5 etapas. 1. Desarrollo de un grupo. 2. Conflicto. 3. Formación. 4. Desempeño. 5. Terminación. Desarrollo de un grupo. Un grupo es un conjunto de personas que se organizan para realizar un determinado fin, o más bien cumplir una meta. Pero, ¿qué hay que hacer para hacer un grupo o para formar un grupo? Bueno, hay varias razones para formarlo, pero ante todo siempre va a haber una situación previa. Para ello, como ya lo habíamos mencionado, va a haber razones. Una de ellas, podemos comentarla, es una necesidad. Una necesidad es algo que los une o que hace en común que un grupo se reúna. Por ejemplo, veamos como con un desafío. Supongamos que están con un amigo, un compadre, lo que ustedes quieran. Entonces se les ocurre la idea de jugar fútbol, pero en la cancha hay otras personas que están jugando. Entonces ustedes y sus amigos realizan un grupo para jugar y los que están jugando son otro grupo. Ambos deciden hacer una reta. Entonces eso es el desafío, a ver quién gana y a ver quién pierde. Es algo que los une y así forman un grupo para poder trabajar y ganar. Otro ejemplo puede ser un interés en común. Es algo que también los une. También imaginen que están con sus familiares o entre primos y se les ocurre que en estas vacaciones van a ir un día a la playa. Entonces empiezan a dar ideas, dar opciones, cómo van o cómo van a llegar, etc. Entonces platican esto con sus padres, sus amigos y otras personas se les unen a esa idea que a ustedes les surgió. Entonces deciden llevarla a cabo y ejecutarla y entonces finalmente llegan a su meta. Entonces podremos decirlo que las metas también son algo en común en los que los grupos comparten ideas o dan opiniones para poder reunirse y formar así parte de un grupo. Otro ejemplo es la proximidad física. En la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en donde ustedes quieran, siempre va a haber personas que están en su entorno, es decir, siempre comparten la misma actividad que ustedes, es decir, mismos roles. Y esos roles hacen que ustedes formen parte de un grupo y interactúen entre sí. Las similitudes culturales también es otro factor para formar un grupo. Imagínense que ustedes están en su trabajo o en la escuela y llegan personas de otras nacionalidades, de otra raza, de otras ideologías, no lo sé. Imagínense ustedes. Entonces, ellas entran a su ambiente laboral o de trabajo, comparten ideas y toman una relación de amigos o afectos, como lo que ustedes quieran llamarlo. Entonces empiezan a interactuar y así forman un grupo dentro de su área laboral a la que ustedes pertenecen o en el lugar donde ustedes están ejecutando alguna actividad, no lo sé. Pero también están otras razones, supongamos más personales. Por ejemplo, la seguridad es otro factor para formar un grupo. Si ustedes tienen seguridad
y se topan con otra persona que también tiene seguridad, entonces pueden enlazarse y unirse o que se les unan más personas con más seguridad o con menos seguridad. El chiste es formar un grupo al cual formen parte ustedes y ellos con las mismas ideologías, con los mismos principios y para aceptar retos o principalmente para llegar a una meta. Otro ejemplo son los estatus. Imagínense que están en una escuela, o normalmente es en la escuela donde pasa esto. Existen grupitos populares, no populares, donde ustedes quieran. Y entonces, alguien quiere formar parte de ese grupo. Y de ahí dependerá. Si en el grupo es aceptado, su autoestima sube. Pero si es rechazado, su autoestima baja. Ahí también hace mención los grupos. El poder también es un factor para formar un grupo. Supongamos que ustedes quieren hacer un negocio o formar parte de, o alguno de sus amigos o conocidos ya lo está ejecutando. Entonces ustedes se unen y entonces invierten, dan ganancias o pérdidas también puede ser. Pero ahí el poder que ustedes tienen es de ganar. Si a ustedes les va bien pueden ganar normalmente monetaria o lo que ustedes quieran denominarlo. Pero si también existen razones para formar grupo, deben de existir modelos a seguir y a ejecutar los grupos. Por ejemplo, tenemos el modelo de desarrollo progresivo o el modelo del equilibrio interrumpido. También se le conoce como modelo del equilibrio puntuado. Pero normalmente para ejecutar un grupo, para poderlo llevar a cabo de acuerdo a sus procesos, se recomienda el modelo de las 5 etapas, donde ya lo había comentado antes. Siempre para formar un grupo va a existir una situación previa y de ahí ya surgen las 5 etapas. Segunda etapa de un grupo formal, denominada etapa de tormenta o conflicto. Comienza cuando los integrantes empiezan a sentirse parte de un grupo. Se distingue por los conflictos internos que surgen en dicho grupo. Los miembros aceptan las diferentes formas de pensar de cada uno de los miembros que componen el grupo. Surge el primer conflicto por quién tomará el cargo de controlar al grupo, y se distingue quién será el gerente y el subordinado. En esta etapa se distingue si el grupo fue formado por una necesidad, por algún interés en común, por metas o objetivos en particular, por similitudes o semejanzas que existan en dicho grupo, o simplemente por la convivencia cotidiana que tienen los integrantes. Aunque también existen diferentes características de cada integrante que pueden hacer que este grupo se forme, como son la seguridad personal, el estatus económico o estatus social, el diferente autoestima que tiene cada integrante, o simplemente por la adquisición de poder personal. Al culminar esta etapa de conflicto, el grupo cuenta con una jerarquía de liderazgo, en la que se divide en grupo de mando, el cual está compuesto por personas que reportan al jefe, y grupo de tareas, en el que no hay un solo jefe en particular, sino que requiere la aprobación de todos los integrantes que la conforman. La formación se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el propósito de la estructura y el liderazgo del grupo. Los integrantes tienden a explorar particularmente qué conductas son las aceptables. Esta etapa finaliza cuando los integrantes comienzan a considerarse parte del grupo. Los miembros centran sus esfuerzos en la definición de objetivos y en desarrollo de procedimientos para realizar sus actividades. El desarrollo de grupos en esta etapa abarca a conocer,
y entender el liderazgo y otras funciones de los miembros. Cuarta etapa. Desempeño. Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una entidad cualquiera tiene con respecto a un fin esperado. No todos los grupos llegan a esta etapa, caracterizada por un estado de independencia y flexibilidad. Todos se conocen lo suficiente como para trabajar juntos y confían el uno en el otro para permitir una actividad independiente. Los roles y responsabilidades cambian de acuerdo a las necesidades. La identidad del grupo, lealtad y moral son elevados y cada uno está orientado a las personas y a las tareas de igual manera. Este alto grado de comodidad significa que toda la energía del grupo puede ser dirigida hacia las tareas que se tienen en mente. Hemos llegado a la última etapa. Esta última etapa llamada terminación. ¿Qué ocurre en esta etapa? Bueno, primero tenemos que saber a qué se refiere la palabra terminación. Se dice de todo aquello que ha concluido y que ha llegado a un final y que ya no tiene continuidad. Después de cumplir ciertas etapas o un determinado proceso, este llegó a su final, llamada terminación. Pero, ¿para qué sirve esta etapa en los grupos formales? Esta etapa es muy importante, al igual que otras etapas, ya que desde un principio se lograron un objetivo y en esta etapa lo han cumplido. Desde el principio hicieron una integración, se debatieron, eligieron una propuesta para llegar a lograr un objetivo. En esta etapa de terminación lo han cumplido y se ven muy satisfechos. En esta última etapa ellos se pueden dar cuenta de lo bueno y lo malo que pasaron para llegar a cumplir este objetivo. Se dan cuenta cuántos participaron, si realmente fue un equipo y por qué lo fue. Se sienten muy orgullosos ya que cumplieron un objetivo tal y como se lo planearon. Gracias a cada uno de los integrantes que puso de su parte, apoyó y dio testigo de cada una de sus obras en este grupo. Los grupos formales trabajan siempre en equipo, se organizan muy bien y pueden llegar a cumplir estos objetivos. Ya.